Bueno, chicos, la semana pasada hablamos un poco de cómo se empezaron a dar los debates sobre el desarrollo, cuáles son las diferentes concepciones, los diferentes preceptos que se tienen sobre desarrollo a nivel internacional y pues el objetivo es que hoy hablemos un poco de cómo se empezó a construir esa agenda mundial del desarrollo. ¿Cómo, en dónde empezó eso? Y eso empieza precisamente con la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD, pero cuando los países ya empiezan a hablar bien de desarrollo es con la consolidación de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, eh, tres preguntas muy rápidas. ¿Ustedes saben qué es la ONU? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Alguien que no haya hablado hoy en clase? Yo, profe, la ONU es una organización internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1941 y su principal objetivo era mantener la paz con los Estados miembros pues, que firmaron esto. Gracias, Paula. Otra persona, ¿qué son los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Qué eran? ¿Qué fueron? Lucía. Los profes son los que iban antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y si no estoy mal creo que eran 7 u 8, pero no tenían las concepciones de medio ambiente si no estoy mal, entonces por eso no eran sostenibles. Listo. ¿Y los objetivos de desarrollo sostenible? Pues, profe, son los 17 objetivos que fueron creados como después de los objetivos del milenio, ¿no? Ajá. ¿Y por qué subimos de 8 a 17 o de 7 a 17? Mm. Chicos, la cooperación internacional para el desarrollo es la punta de lanza de la Agenda Internacional para el Desarrollo y es la cooperación, y aquí ya vamos a empezar a hablar y a ver el primer concepto de cooperación que debemos tener claro en el curso, y es que la cooperación internacional para el desarrollo es una relación dinámica que cambia constantemente y que se replantea y adapta al contexto internacional del momento. Y este contexto internacional cambia y como ustedes lo saben, por temas de políticas, de crisis, de conflicto y de surgimiento de nuevos actores internacionales que de una u otra manera dinamizan un poco más la agenda internacional. En ese orden de ideas, aunque desde el año 65 más o menos se está hablando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas de Desarrollo con el nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD por sus siglas en español. eh, la agenda en términos de desarrollo ha venido cambiando por la explosión del fenómeno de la globalización, por la importancia que le hemos empezado que le empezamos a dar en los años 70 al tema del cambio climático, por la importancia sobre todo que se le da ahora a los temas de género, a los temas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, la agenda de desarrollo cada año o cada cierto tiempo ha sido diferente y ha generado dinámicas diferentes que de una u otra manera pues se relacionan un poco con los principios y los preceptos de la cooperación internacional para el desarrollo. La Agenda Mundial para el Desarrollo, como la conocemos hoy en día, nace en el año 2000 con la Cumbre del Milenio en Nueva York. La Cumbre del Milenio fue, o la Cumbre de Desarrollo del Milenio fue la que reunió a los países miembros de las Naciones Unidas, en donde se adoptaron 8 objetivos de desarrollo para cumplir en los siguientes 15 años, entre el año 2000 y el año 2015. Esos objetivos iban relacionados a poner fin a la pobreza y el hambre en el mundo, a que los niños tuvieran un sistema de educación básica de calidad, a que hubiese igualdad de género en el mundo, a mejorar la salud infantil y la salud materna, a combatir las enfermedades infectocontagiosas como el VIH-Sida y la malaria, a temas de sostenibilidad ambiental y a una alianza mundial, es decir, a una alianza de cooperación internacional para el desarrollo en términos de lograr estos objetivos. Y a esta cumbre mundial para el desarrollo le siguen
otras cumbres, como lo fue, por ejemplo, la Conferencia para el Financiamiento al Desarrollo que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, en México, en el año 2002. Y esta conferencia adopta el consenso de Monterrey, que se enfocó en todos los temas de movilización de recursos financieros para el desarrollo, porque de lo primero que se dio cuenta el sistema internacional, de lo primero que se dio cuenta el mundo, es que no se podían cumplir estos 8 objetivos del milenio sin que hubiese un financiamiento importante. No todos los países del mundo, países del sur de Asia, países de América Latina con tasas de desigualdad y pobreza, o países de África subsahariana, no iban a poder cumplir estos objetivos si no se hacían donaciones, si no se implementaba la cooperación técnica y tecnológica para ayudarlos a resolver estos problemas. Entonces, la conferencia de Monterrey comprometió a los países a que se movilizaran, sobre todo a los países más desarrollados o a los países del norte global, a que se movilizaran recursos de cooperación internacional para el desarrollo. En el año 2003 hay un foro de alto nivel sobre armonización de recursos en la ciudad de Roma, Italia, donde la ONU le pide a los jefes de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que ayuden un poco a bajar las altas tasas de interés de los préstamos internacionales para que los países pudiesen adoptar políticas públicas que ayudaran nuevamente a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. En el año 2005 volvemos a Nueva York para evaluar los primeros 5 años de los ODM. Y el mundo se da cuenta que aunque muy poquito, se está avanzando y se mantienen y se reafirma el compromiso mundial de cumplir con estos objetivos de desarrollo del milenio. Y se establece el Foro de Cooperación para el Desarrollo de la ONU, o en sus siglas en inglés UNDCF. Y este fondo lo que quiere, este foro lo que quiere es que los países compartan buenas prácticas en materia de cooperación internacional, que compartan buenas prácticas en materia de políticas públicas, que ayuden a todos los otros países del sistema, pues evidentemente a implementar estas prácticas. En el año 2005 se lleva a cabo el primer foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda al desarrollo en la ciudad de París, y lo que buscamos es centrar la ayuda en 5 principios, en que los países puedan apropiarse de los principios de los recursos de cooperación internacional, en que se puedan alinear los programas de cooperación internacional de las grandes agencias para el desarrollo como la USAID, la Agencia Europea y la agencia japonesa, la COICA, que se armonicen los programas de cooperación y que se evalúen los resultados por su gestión, que se haga un proceso de evaluación de políticas para el desarrollo. En el año 2008 se da un evento de evaluación de los ODM nuevamente en Nueva York. Siempre los eventos de los ODM se evaluaron pues en la ciudad de Nueva York porque es la sede de las Naciones Unidas, y generalmente estos eventos se evaluaban en las conferencias de la ONU. Y pues se reafirma nuevamente se dice, se está avanzando poco a poco, pero se está avanzando de la manera en que el mundo quiere lograr. En el año 2008 se da una conferencia de seguimiento del programa de financiamiento para el desarrollo en la ciudad de Doha, en Qatar, y se reafirma que hay que seguir movilizando recursos de cooperación, que hay que seguir estableciendo programas de cooperación que ayude sobre todo a los países más pobres o a los países del sur a lograr las metas de los ODM. Realmente las metas de los ODM fueron diseñadas para los países del sur, para los países más pobres del mundo, para que estos pudieran alcanzar niveles de desarrollo plenos. En 2008 también en Accra se lleva a cabo un segundo foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, porque nos estábamos dando cuenta que sí, había muchos recursos de cooperación al desarrollo, pero estos recursos no estaban siendo eficientes. ¿Por qué no estaban siendo eficientes? Y aquí llega uno de los grandes problemas y uno de los grandes debates contemporáneos de si la cooperación internacional para el desarrollo sirve o no sirve a nivel internacional. Y es que muchas veces
los programas de cooperación internacional para el desarrollo son diseñados en las grandes agencias en Nueva York, en Berlín, en Madrid, en París, y no tienen en cuenta un tema muy importante, y es la cultura de las regiones a donde se lleva a cabo los programas de cooperación. No es lo mismo diseñar un programa de cooperación para una comunidad de mujeres en Bogotá, Colombia, que diseñar un programa que fortalezca las habilidades y empodere a las mujeres en Timbuktu, por ejemplo. Entonces, este es uno de los grandes problemas, muchachos, que tiene la cooperación internacional. Muchas veces quienes diseñan los programas de cooperación no tienen en cuenta las particularidades geográficas, culturales, sociales, políticas de las regiones en donde se van a implementar los programas de cooperación internacional. Y finalmente, en el año 2011, en Seúl, en Corea del Sur, se lleva a cabo otro foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, donde se evalúan los progresos de la ayuda al desarrollo y pues se firma el documento de Busan, en donde se invita al mundo a promover esfuerzos mundiales y nacionales para incrementar la eficacia de la ayuda al desarrollo. Después del año 2010 se empiezan a generar otras grandes cumbres internacionales sobre el desarrollo, como la primera, como en el 2011, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, una conferencia que se centró en estudiar y entender las particularidades de lo que pasaba en los países llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo, o como llaman los postdesarrollistas del sur global. En el 2012 se lleva a cabo la famosísima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, donde el mundo se da cuenta que para 2015 no se van a cumplir en su totalidad los objetivos de desarrollo del milenio, y se empieza un trabajo a nivel global para reformular estos objetivos y que tengan en cuenta no solo el nivel económico o no solo el grado de crecimiento económico de los estados, sino también el desarrollo social de las personas y, por supuesto, el equilibrio medioambiental. En el 2013 se lleva a cabo el Foro de Bosques de las Naciones Unidas, donde se tratan de establecer estrategias para proteger la vida forestal, la vida en los bosques, y que de esta manera logremos ayudar un poco a la sostenibilidad medioambiental. En el año 2014 se lleva a cabo la tercera conferencia internacional sobre pequeños estados insulares en desarrollo, donde se reúnen todas esas pequeñas islas del Caribe y del Pacífico a contar experiencias de buenas prácticas en materia de desarrollo y cómo han combatido y cómo han luchado para cumplir los ODM. En el año 2014 se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre pueblos indígenas, porque la ONU empezó a darse cuenta, a partir de que en el año 2012 se empezó a hablar de desarrollo sostenible, la ONU se empezó a dar cuenta que era importante vincular a los pueblos aborígenes, a nuestros ancestros, en la construcción de una agenda mundial de desarrollo que no los apartara y que no los tuviera como ajenos a ello. En el año 2015 se lleva a cabo la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Y aquí se empieza a hablar de lo importante que es que el Internet, que las nuevas tecnologías, que los medios masivos de comunicación tengan un papel vital en el desarrollo y en la generación de nuevos programas de desarrollo a nivel internacional. En el 2015 se lleva a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde se le presentan al mundo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que son los 17 objetivos que hoy en día estamos tratando de conseguir. Ese mismo año se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, porque nuevamente hay unos objetivos, esta vez no son 8 objetivos, esta vez son 17 objetivos, lo que va a significar lo que va a llevar a traer de peso que vamos a necesitar mayores recursos económicos, vamos a necesitar mayor esfuerzo de todos los estados para poder cumplir los objetivos. En el año 2016 se lleva a cabo la primera reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes, porque la crisis migratoria en el mundo se está haciendo, y desde el año 2015 más o menos, se está haciendo cada vez más grande, cada vez más fuerte, y los estados se dieron cuenta que tenían que empezar también a ver cómo se vinculaba
a los refugiados y a los migrantes en el cumplimiento de los logros de los objetivos de desarrollo sostenible, porque no se podía dejar de lado a estas personas que tenían que huir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades de vida. En el 2016 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Transporte Sostenible de la ONU, en donde nos damos cuenta que para que la economía siga creciendo tenemos que hacer más sostenible el transporte, es decir, sostenible en términos de ¿qué? En términos de cuidado y protección del medio ambiente. En el 2016 se lleva a cabo la Conferencia de París sobre el Cambio Climático, mejor conocida como la COP de París, de la cual Donald Trump se había salido, a la cual Joe Biden volvió el primer día de su gobierno, y es la que tiene la agenda para luchar contra el cambio climático y el aumento de los gases de efecto invernadero. Y en el 2017 se lleva a cabo la primera conferencia de la ONU sobre los océanos, entendiendo a los océanos como parte vital de la vida submarina y de la vida en la Tierra. Entonces ya, si se dan cuenta, la ONU no solamente empieza a hablar a partir del 2012 como temas claves, temas de crecimiento económico, temas políticos, sino que ya también empieza a buscar salidas medioambientales y formas de vincular al medio ambiente en los estudios y los debates sobre desarrollo. El hito se generó en el año 2000, cuando la Organización de las Naciones Unidas logra vincular a sus 191 Estados miembros a alcanzar 8 objetivos que debían ser cumplidos al día 31 de diciembre del año 2015. Fue la primera vez que los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas se pudieron poner de acuerdo en algo, porque tradicionalmente siempre hay debates, siempre hay diferencias, sobre todo entre los estados más grandes, los que tienen asiento en el Consejo de Seguridad, y pues a los estados pequeños casi nunca se los escucha hasta ese momento. ¿Cuáles fueron entonces? Los ODM implicaron una responsabilidad global compartida, y era que todos los países desarrollados, los países del llamado primer mundo, debían empezar a ayudar con más ahínco, con más decisión a los países menos desarrollados para establecer metas de trabajo conjuntas que permitieran que estos países ayudaran a alcanzar estos objetivos. Y sobre todo se vio un crecimiento exponencial de los rubros de ayuda al desarrollo de los países más desarrollados. ¿Cuáles fueron los 8 objetivos de desarrollo sostenible? El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, sobre todo en África subsahariana, América Latina y el sur de Asia. El segundo, lograr la enseñanza primaria universal, que todos los niños y niñas del mundo supieran al menos leer, escribir y desarrollar las 4 operaciones aritméticas básicas. Que se promoviera la igualdad de género y la autonomía de la mujer, que las mujeres no fueran consideradas como objetos o como un ente más, sino que tuvieran un peso en la toma de decisiones de sus núcleos familiares, sociales y laborales. Que se redujera la mortalidad infantil. Hasta el año 2000 era muy alto el porcentaje de niños menores de 5 años que moría en los países del tercer mundo. ¿Producto de qué? Producto de malas condiciones de salud, de malas condiciones de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esto iba muy de la mano con el quinto objetivo, que era mejorar la salud materna. Si las mamás eran sanas durante su embarazo, si las mamás tenían una buena alimentación, una buena atención médica durante su embarazo, pues inevitablemente íbamos a contribuir a que se redujera la mortalidad infantil. Entonces, a mamás sanas, niños sanos. El objetivo, estos 2 objetivos iban o van muy ligados de la mano. El otro objetivo era combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades que sobre todo estaban azotando a África subsahariana. Como ustedes saben, África subsahariana es la región del mundo donde más casos por cada 1000 habitantes hay de VIH-Sida, y esto aumentó muchísimo la tasa de mortalidad en este continente durante los años 90 y principios de los 2000. El séptimo objetivo era garantizar la sostenibilidad medioambiental, es decir, cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente y tratar de reducir las tasas de gases de efecto invernadero. Todo esto enmarcado ¿en qué? Enmarcado en una alianza global de cooperación internacional para el desarrollo, en donde los países ricos, donde íbamos a tener una cooperación
de tipo vertical, es decir, donde los países ricos ayudaran a los países pobres. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Entonces, Profe, señora, qué pena contigo. El hito, bueno, no sé cómo se diga eso. Esa fue la primera vez en que todos los estados pertenecientes se pusieron de acuerdo, ¿sí? ¿En qué? ¿Cuál era el fin? ¿O en qué se pusieron de acuerdo? en que había que unirse a nivel de generar estrategias de cooperación internacional para el desarrollo para conseguir estas 7 cositas. Para que entre el año Ah, ok. 2000 y el año 2015 el mundo lograra estas 7 cositas. Que ya no hubiese más personas que morían de hambre en el mundo, que vivieran por debajo de la línea de la pobreza, que todos los niños pudieran ir por lo menos al colegio, niños y niñas, que las mujeres tuvieran unas condiciones políticas, económicas y sociales en igualdad de condiciones con los hombres, que no se murieran los niños, que no se murieran las mamás, que bajaran las tasas de personas infectadas y de personas que morían por VIH, por paludismo, por todas estas enfermedades, sobre todo por paludismo, por malaria, por todas estas enfermedades que en algunos países del mundo ya están totalmente erradicadas y que en otros países siguen matando gente. Porque Ujú. en África, en el sur de Asia, en América Latina, el paludismo y la malaria y hasta el dengue siguen matando miles de personas, miles de millones de personas al año, en tanto que hay países donde eso ya fue erradicado como en el año 1900. Entonces los Mm. países se pusieron de acuerdo en decir, bueno, nosotros los países ricos o los países del primer mundo o los países del norte global, vamos a ayudar, eh, vamos a ayudar a que los países pobres logren estos objetivos y cumplan pues estas metas para que sus niveles de vida mejoren ostensiblemente y puedan tener un nivel de desarrollo igualito al de nosotros. Daniel, el paludismo es una enfermedad que es ocasionada por un parásito que se llama Plasmodium y es transmitida por la picadura de un mosquito. El paludismo es de la misma familia del dengue y de la malaria. Son enfermedades que se dan sobre todo en países tropicales, como el nuestro. ¿Qué pasó con los ODM? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Resulta que los ODM fueron revolucionarios. Los ODM significaron algo muy importante, o como lo decíamos, como un hito, porque lograron que los países se pusieran de acuerdo en muchas cosas y se cumplieron como parcialmente. ¿Cómo así que parcialmente? A ver, no todos los países del mundo cumplieron los ODM. No todos los países del mundo redujeron sus tasas de mortalidad en niños, redujeron sus tasas de pobreza, etcétera, etcétera. Para el año 2015, el mundo como tal ya había cumplido el primer objetivo. ¿Cuál fue el primer objetivo? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Por qué? Porque 3 de los países con mayor tasa de personas por debajo de la línea de pobreza lograron sacar a más de 800 millones de personas de la línea de pobreza. La India, China y Brasil. Pero no porque todos los países lograran sacar personas de la línea de pobreza. Solo Brasil sacó cerca de 50 millones de personas de la línea de pobreza en esos 15 años con el programa Bolsa de Familia, que es un programa que se generó o que se formuló durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso y que quien llevó a cabo y mundializó fue Luis Ignacio da Silva. Pero de todas maneras, pues el mundo ya se había dado cuenta que esos 8 objetivos no se iban a cumplir y que se habían generado problemáticas mucho más grandes que llevaban a la reformulación de esos objetivos, cosa que se dio en el año 2012 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río +20, donde se empezaron a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, una nueva agenda internacional que estaba enfocada en 3 cosas: en crecimiento y desarrollo económico, en inclusión social y en sostenibilidad medioambiental. Ya no bastaba con reducir enfermedades, con llevar a los niños al colegio, si no se hablaba como un todo, de una manera holística, de 3 aspectos que van a marcar la vida de las personas en el siglo XXI: el desarrollo económico, la inclusión social o la cohesión social y la sostenibilidad y protección del medio ambiente.
Entonces, ¿cómo se hizo esa transición? Esa transición se hizo precisamente en la Cumbre de las Naciones Unidas de Río+20 en el año 2012, donde el mundo empezó a trabajar en la construcción de estos nuevos objetivos, pero ya no el mundo solamente como los 191 países que están en la Organización de las Naciones Unidas, sino el mundo como un todo. Entonces la ONU empezó un proceso grandísimo de consulta y construcción global de estos objetivos, tanto de manera virtual como de manera presencial. Y se consultó a organizaciones de la sociedad civil, a personas, a ciudadanos de a pie, a científicos, a empresarios, a estudiantes, a comunidades a comunidades diversas, a los gobiernos nacionales, a las ONGs, a todo el mundo, sobre cuáles eran los problemas que había en el mundo, cuáles eran esas cosas que había que tratar de combatir. Y eso llevó a la generación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015 y que marcan la nueva Agenda de Desarrollo, es decir, la Agenda 2030. Con una duración de 15 años se espera que estos objetivos sean cumplidos al día 31 de diciembre del año 2030, es decir, que no nos quedan sino poco más de 10 años para cumplir estos objetivos. Pero bueno, ¿cuáles fueron o cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Son estas 17 maravillas que son las que nosotros tenemos que ayudar a contribuir, a cumplir y a que nuestros estados cumplan. El primer objetivo es el poner fin a la pobreza en todas sus formas, porque sigue habiendo muchas personas por debajo de la línea de pobreza, sobre todo las personas que están por debajo de la línea de pobreza son mujeres, ancianos y niños en todo el mundo. Hay que poner fin al hambre. Se calcula que 1 de cada 3 personas en el mundo solamente come una vez al día, una de las 3 comidas básicas, y generalmente es o el desayuno o el almuerzo. Entonces hay que poner fin a esto. El objetivo 3 está enfocado en salud y bienestar, pero no salud física, sino también ya se empieza a hablar de la salud mental, de lo importante que es que la gente tenga un equilibrio físico, mental y espiritual para lograr una plenitud y una calidad de vida decente. Se calcula que cada 5 minutos se suicida una persona en el mundo y, por problemas mentales o psicológicos o problemas de depresión. El objetivo 4 habla sobre educación de calidad y si se dan cuenta ya no es educación primaria, es educación de calidad para niños, niñas, jóvenes, para todo el mundo, que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes del mundo puedan ir al colegio, hacer el bachillerato y sobre todo cursar estudios de educación superior y estudios posgraduales. Pero que también se hace énfasis en la educación técnica. Nos hemos dado cuenta que la educación técnica también es muy importante, que las capacidades que se adquieren en programas de educación técnico y tecnológica también forman parte de las profesiones del futuro. Que haya igualdad de género y empoderamiento para niños, para niñas y mujeres en todo el mundo. Que tengamos acceso a agua limpia y saneamiento básico. No es posible que haya lugares del mundo donde todavía no hay servicios de alcantarillado, servicios de acueducto. Que la energía que se produzca sea asequible a todos y todas y que sea no contaminante, que no perjudiquemos al medio ambiente mediante la producción de energía, que el trabajo sea decente y el crecimiento económico sea por igual en todos los estados. Y aquí muchos economistas le hacen una crítica al objetivo 8 de desarrollo sostenible, porque el objetivo 8 de desarrollo sostenible lo que quiere es lograr el pleno empleo. ¿Cómo así el pleno empleo? Es decir, que en todos los países del mundo la tasa de desempleo sea del 0%. Y algunos economistas dicen eso es físicamente imposible porque de alguna u otra manera siempre va a haber, para que la economía se mantenga en equilibrio, siempre debe haber al menos una persona desempleada. Que la industria, la innovación y la infraestructura sean iguales para todos, que empecemos a generar más programas de estas nuevas fuentes de economía como la economía naranja, que apoyemos a las personas que emprenden y que innovan y que tengamos esos procesos de crecimiento. Que se reduzcan las desigualdades, que la brecha entre ricos y pobres no siga aumentando, sino que por el contrario disminuya.
que las ciudades y las comunidades sean sostenibles en todas partes del mundo, que logremos un equilibrio entre la vida urbana, la protección al medio ambiente, los espacios de recreación, que el transporte no sea caótico, que produzcamos y consumamos solo lo que se necesita. No se trata de producir por producir y de consumir por consumir, sino que de verdad tengamos un cuidado medioambiental en que lo que producimos también de una u otra manera agota los recursos naturales. Que haya una acción por el clima, es decir, que se proteja los ecosistemas, que se contribuya a reducir las tasas de gases de efecto invernadero, que haya una protección a la vida submarina, que protejamos los mares, los ríos, las fuentes hídricas, porque además el agua no es un recurso infinito, que haya vida sana en los ecosistemas terrestres, que protejamos a las especies endémicas, a las especies en vías de extinción, y que haya un ecosistema de paz, justicia e instituciones sólidas para todos y todas en el mundo, en todos los países del mundo. ¿Esto bajo un marco de qué? Bajo un marco de alianzas de cooperación internacional para lograr estos objetivos. ¿Cómo ven ustedes estos objetivos? ¿Son viables? ¿Son muy utópicos? ¿Qué piensan de ellos? Profe, el de hambre cero me parece un poco idealista y utópico. Y el de la pobreza, ¿no? Pero ¿por qué el de hambre cero te parece utópico? O sea, es utópico pensar que Pues, profe, es las que 8 pretender, de personas que vivimos en el mundo podamos tener 3 comidas al día. pues no debería ser así, pero en las condiciones en las que estamos, pues es bastante difícil. Sí, tiene. Porque de una u otra manera ese objetivo va ligado al de pobreza y va ligado al de trabajo. Porque si uno no tiene trabajo, no puede comer, no tiene plata para comer. Exacto, se deberían cumplir los otros para poder cumplir este también. Pero en ese caso, digamos que también entraría una gerencia por parte del Estado para subsidiar a esas personas que no tienen acceso a un trabajo por el momento. Y creo que ese sería el rol fundamental para poder, digamos, obviamente por una temporada o algo por el estilo, tampoco es como que pues el asistencialismo en su máxima expresión, pero digamos que el tema de la erradicación del hambre no se me hace tan traído de los cabellos, se puede, hay mucha gente con mucho dinero, muchos empresarios que podrían ayudar a eso. Ya el tema del trabajo sí es una dinámica distinta, pues según lo que pienso yo. Puede ser. ¿Quién más quiere opinar, decir algo? El punto es que la ONU ha tenido que crear un programa para llevar los objetivos de la teoría a la práctica. Pero antes vamos a ver un poco cómo vamos con eso, qué ha pasado con el cumplimiento de los ODS. Y el último informe de las Naciones Unidas del que hemos tenido, que hemos podido ver resultados, es el informe del 2019, todavía no ha salido el informe del 2020. Se cree que en el 2020 pues, va a haber una disminución en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el tema de la pandemia, pero en el 2019 así estaba el mundo en términos de cumplimiento de los ODS, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dime, Laura. Profe, en ese caso, digamos, en algún momento llegaron a contemplar alguna excepción o tipo de calamidad para precisamente dar una especie de plazo o algo por el estilo, ¿se contempló dentro de estos ODS? No, Como por porque ejemplo en este caso de la pandemia. No, porque nunca nos imaginamos, el mundo nunca se imaginó que iba a venir la catástrofe mundial pandémica, pero ese es el reto que tiene la ONU ahora mismo. Y ese es el Ujú. reto que tienen todos los países ahora mismo. ¿Cómo se van a readaptar estos objetivos en un mundo post-pandémico? Y se espera que en la cumbre de las Naciones Unidas de este año se le diga al mundo, bueno, esto es lo que va a pasar con los ODS, de esta manera los vamos a tratar de reacomodar para que el mundo pueda seguir cumpliéndolos en un mundo post-pandémico. Vamos a ver qué pasa con el PNUD el informe. Cumplir estos objetivos no es fácil, poner de acuerdo a todo el mundo y generar programas
y políticas públicas eficaces en todo el mundo, pero la Organización de las Naciones Unidas está haciendo su mayor esfuerzo y por eso también ha generado un programa que se llama MAPS para pasar los objetivos de desarrollo sostenible de la práctica, pues del papel a la práctica, porque si hay algo que está claro es que no se puede cumplir de a un objetivo, sino que hay que generar programas transversales que nos ayuden a cumplir todos los objetivos. Entonces de eso se trata de llevar los objetivos de la teoría a la práctica, de traducir MAPS a sus políticas y programas locales. En Colombia, MAPS se llama Comisión Interinstitucional para los ODS, liderada por la Presidencia de la República, quien es quien define pues de una u otra manera las políticas públicas que se generan en torno a esto, con una secretaría técnica del Departamento Nacional de Planeación, quien es que pues quien nos ayuda a llevar los datos de cómo se están cumpliendo los ODS o si se están cumpliendo. Un comité técnico en cabeza de la Agencia Presidencial para la Cooperación, APC, quien se encarga también de darnos acceso a todos los programas y políticas de cooperación internacional para el desarrollo del país. Un grupo de trabajo transversal en donde se encuentran el DANE, el Departamento Nacional para la Prosperidad y la Cancillería de la República como enlace entre nuestro país y los diferentes gobiernos y actores internacionales, y una serie de aliados, porque el Estado solo no puede cumplir con los ODS, el Estado solo no puede generar políticas públicas que vayan en pro del cumplimiento de los ODS si no cuenta con la ayuda o con el apoyo de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia, de los medios de comunicación y de una serie de organismos internacionales. Entonces, Colombia lo que ha hecho es trabajar de la mano. De hecho, Colombia fue el primer país de América Latina que vinculó los objetivos de desarrollo sostenible a su Plan Nacional de Desarrollo, y empezó desde el Plan Nacional de Desarrollo a generar programas, políticas e indicadores que vayan de la mano con el cumplimiento de los ODS. Según el índice, según la Red de Desarrollo Sostenible SDSN y el Bertelsmann Stiftung, Colombia está en el puesto 88 a nivel mundial en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto con cifras a 2017. Últimamente, no sé, esta firma no ha generado más informes de cumplimiento de los ODS. Se espera que este año saque las cifras de 2020. Pues los 10 primeros países en cumplir o en trabajar por el cumplimiento de los ODS y con mejores avances son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, la República Checa, Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia y Francia, que tienen en común que son países desarrollados o del llamado primer mundo, que son países muchos de los cuales están en la Unión Europea y que también trabajan de manera cooperativa en el seno de la Unión o de la OCDE para generar políticas públicas que vayan en pro del cumplimiento de los ODS. En América Latina, el país que más cerca, según este fondo, está de cumplir los objetivos es Cuba, en el puesto 29, seguido por Argentina en el 41, Chile en el 44 y Uruguay en el 47. De lo que se ha dicho de Colombia, que está en el puesto 88 y tiene puntajes similares a Egipto, Irán y Líbano, es que le falta mucho trabajo en temas de reducción de desigualdades, instituciones fuertes, para lograr cumplir los objetivos. Se le abona el tema de acción climática. De una u otra manera, esto se ha visto impulsado por las medidas de protección y de generación de nuevos parques nacionales naturales en el país. De todas maneras, el estudio del Bertelsmann Stiftung y SDSN concluye que algo muy importante para Colombia en materia de cumplimiento de los ODS está en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, donde se incluyen algunos de los puntos, sobre todo de inclusión social, que son importantes para cumplir los objetivos. Colombia ha logrado y ha desarrollado también una forma de medición de los ODS con un enfoque territorial, porque se ha entendido que el desarrollo no puede partir, o el cumplimiento de los ODS no puede partir desde directrices políticas o directrices gubernamentales desde la ciudad de Bogotá, sino que cada región del país, desde el Chocó hasta la Guajira, pasando por Arauca, la Amazonía, Antioquia, Santander, todas las regiones del país tienen particularidades sociales, económicas, políticas, climáticas, diferentes, que hacen que los ODS haya que medirlos con un enfoque territorial. Y se ha generado entre la Fundación Corona y la Red de Ciudades Como Vamos
un mecanismo para medir cómo hemos cumplido los ODS con enfoque territorial, que es muy importante para que todos empecemos a consultar cómo están nuestras regiones a nivel de cumplimiento de los ODS. Profe, ¿Colombia es el único país que tiene este enfoque territorial a nivel Latinoamérica o el resto de los países también? A Colombia le ha servido mucho el enfoque territorial y es de los primeros países que lo tiene, y de hecho esa también es una de nuestras cartas de entrada a la OCDE, y es que somos conscientes de la gran diversidad territorial que tenemos, y esto nos permite ser ejemplo a nivel internacional. Sí, creo que sí, con excepción de Chile, sí somos el único país, pues, pero Chile es un ejemplo mundial para todos en muchas cosas. Colombia está midiendo los ODS con enfoque territorial. Muchos otros países lo que están haciendo es generar políticas transversales a nivel nacional sin tener en cuenta las particularidades regionales, que como lo vimos la semana pasada es una crítica que se le hace al desarrollo. Entonces vamos a ver cómo se miden los ODS con enfoque territorial. Desde la ciudadanía nos apropiemos también de estos indicadores de medición, porque nuestro deber como ciudadanos es también hacer seguimiento a los planes de desarrollo, no solo el nacional, sino los locales y los territoriales, para poder ver cómo también contribuir desde nuestro rol como ciudadanos, estudiantes, profesionales, trabajadores, etcétera, etcétera, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿en dónde podríamos consultar todo ese tipo de información? ¿En la página de PNUD Colombia o hay otras páginas? Pueden consultarla en la página de Perú Colombia, en la página de la red de ciudades Como Vamos, en la página del Departamento Nacional de Planeación, en la página del DPS. Hay un montón de páginas. Si quieren, yo les comparto también, les pongo todos los links cuando les ponga esta presentación, les pongo todos los links para que vean y se metan y se nutran de información. Gracias, profe. Chicos, ¿cuál de todos los 17 ODS creen ustedes que es el más importante para Colombia? Todos, sí, todos. Pero ¿cuál es el que deberíamos como enfocarnos en resolver para resolver los demás? ¿Cuál Fin creemos? al hambre. Poner fin al hambre. Si ponemos fin al hambre, de una u otra manera estamos poniendo fin a la pobreza, porque hay personas empleadas, hay empoderamiento de niños y niñas, hay salud. Sí, me parece que es una buena. Es que siento que desde este punto todos podemos partir, es decir, la carrera va a ser igual para todos, pues. Lo que decías tú de las mamás y los niños, o sea, es que desde el vientre somos desiguales y eso se manifiesta de ese modo, no poder acceder a un médico, a las vitaminas suficientes, si de ahí el niño su desarrollo no va a ser tan óptimo, y desde ese punto como que empieza a ser desigual todo, ¿sí? No es una competencia, entre comillas, justa, entonces, pues por eso lo considero el más importante. Sí, y tienes mucha razón, de una u otra manera. eh, Generar vida igualitaria desde el nacimiento es muy importante. Karen dice que el 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas. Sí, también generar un ambiente de unas instituciones fuertes, de unas instituciones sólidas que respondan a las necesidades y a los derechos fundamentales de los ciudadanos es importante para generar todos aquellos procesos y programas que son importantes para todos. El 4 es el de educación de calidad. Pues sí, tener niños y niñas y jóvenes con altos niveles de educación eh, es importante. Eh, de una u otra manera, todo es importante, muchachos. Yo creo que lo que tenemos es que mirar también cómo nuestros gobiernos están trabajando en esto, trabajando para ello, no solamente el gobierno nacional, porque muchas veces tenemos esa tendencia a que le damos solo, le generamos la responsabilidad solo al gobierno nacional y no, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales también tienen una incidencia importante en esto. Entonces, esa es la reflexión de hoy, que tenemos que mirar cómo ha sido este desarrollo de la Agenda Mundial para el Desarrollo, valga la redundancia, y empoderarnos de esto, empaparnos de esto y mirar nosotros desde nuestro rol como ciudadanos también cómo podemos
ayudar y qué rol ha tenido la cooperación internacional en todo esto, que ya lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana. Esta es la conversación que yo quería tener con ustedes el día de hoy. Para la próxima semana preparen los textos que están en nuestra programación semanal, el análisis de prensa. Por favor, les voy a pedir que todos le compartan, los chicos de quinto semestre a Laura Sotelo y los chicos de cuarto semestre a Laura Cifuentes, los grupos de trabajo que van a formar. Acuérdense, son 6 grupos de trabajo de entre 3 y 4 personas, para la próxima semana poderles asignar los casos de estudio de las presentaciones del segundo corte, para que los puedan ir trabajando a la luz de lo que vamos a ir viendo en estas semanas de clase. Me encanta verlos, Profe, señora. creo que esos grupos ya están asignados, ya nosotros tenemos un grupo de profe. WhatsApp, creo que ya se mandaron los grupos, No, todos, tanto a los mí de no cuarto me ha como los de quinto. llegado ninguna información. Ah, ok. Entonces, para que porfa, entonces me la hagan llegar a mí al correo electrónico, y yo les pueda ir enviando por correo los casos de estudio que quiero que trabajen. ¿Listo? Listo. Entonces, me encantó verlos. Nos vemos la próxima semana. Que terminen de tener feliz semana y feliz jornada. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Lucía.